Mi nombre es Carlos Mendoza y soy arqueólogo. Durante 15 años me dediqué a excavaciones convencionales en Brasil, documentando cada hallazgo, siguiendo protocolos estrictos y publicando papers que apenas leen mis colegas. Mi vida cambió el día que recibí aquella llamada telefónica desde México. Era un martes lluvioso en Sao Paulo, cuando mi teléfono sonó a las 11 de la noche. La voz del otro lado hablaba en español con acento yucateco, presentándose como el doctor Miguel Hernández, arqueólogo especialista en cultura maya con 30 años de experiencia. Doctor Mendoza, me dijo con una voz grave y pausada. He seguido su trabajo sobre culturas precolombinas. Necesito a alguien con su experiencia para un proyecto especial en Chichén Itzá. Le pregunté por qué no contactabas a algún colega mexicano, y su respuesta me desconcertó. Necesito a alguien de fuera, alguien sin conexiones locales, sin compromisos políticos con el INAH. La propuesta era tentadora. $50,000 por 6 semanas de trabajo, todos los gastos pagados, y la promesa de descubrimientos que cambiarían mi carrera. Pero había algo extraño en su tono, una urgencia que no logré descifrar. ¿Qué tipo de excavación?, le pregunté. Una cámara que encontramos hace 3 meses. No está registrada oficialmente. Los permisos son complicados, por eso necesito discreción absoluta. Debí colgar en ese momento. Debí preguntarle por qué ocultaba información a las autoridades arqueológicas. En cambio, la cifra que mencionó y mi curiosidad profesional pudieron más que mi sentido común. Envíeme los detalles, le dije. Al día siguiente recibí un sobre Manila con fotografías que me dejaron sin aliento. Imágenes de una entrada subterránea parcialmente excavada, jeroglíficos mayas que no reconocí y algo que me llamó especialmente la atención. Estatuillas felinas de una factura extraordinaria, más realistas que cualquier arte maya que hubiera visto. El contrato llegó por courier esa misma tarde. Era sorprendentemente simple. 6 semanas de trabajo, confidencialidad absoluta durante 5 años, y una cláusula extraña que liberaba al doctor Hernández de cualquier responsabilidad por incidentes imprevistos relacionados con el sitio arqueológico. Firmé sin leer las letras pequeñas. Ese fue mi primer error. El vuelo a Mérida fue tranquilo, pero desde que pisé suelo yucateco, una sensación extraña me acompañó. El aeropuerto bullía de turistas dirigiéndose a Cancún y las playas del Caribe, pero yo me sentía como si me adentrara en territorio desconocido. El doctor Hernández me esperaba en la sala de llegadas. Era un hombre de unos 60 años, alto y delgado, con ojos oscuros que parecían escrutar constantemente el entorno. Su apretón de manos fue firme, pero sus palmas estaban sudorosas. «Bienvenido a Yucatán, doctor Mendoza», me dijo mientras caminábamos hacia el estacionamiento. «Espero que esté preparado para lo que vamos a encontrar». Durante el trayecto de 2 horas hacia Chichén Itzá, me explicó los detalles del descubrimiento. Su equipo había estado realizando estudios de georradar en los alrededores de la pirámide de Kukulcán cuando detectaron una anomalía a unos 200 metros del sitio principal. Las excavaciones preliminares revelaron una entrada sellada, me contó mientras conducía por la carretera que atravesaba pueblos mayas. Cuando la abrimos, encontramos algo que no aparece en ningún códice conocido. Le pregunté por qué no había reportado el hallazgo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y su respuesta me inquietó. El INAH está plagado de burócratas que tardarían años en autorizar una excavación seria. Para entonces, los saqueadores ya habrían encontrado la entrada. Nos detuvimos en Pisté, el pueblo más cercano a Chichén Itzá, para comprar suministros. Mientras el doctor Hernández hablaba con el tendero en maya, noté que varios lugareños nos observaban con expresiones preocupadas. Una mujer mayor se acercó y me habló en español entrecortado. ¿Van al lugar de los gatos?, me preguntó. ¿Gatos?, respondí confundido. La mujer intercambió miradas con otros lugareños antes de continuar. Los gatos sagrados no deben ser molestados. Traen mal, mucha desgracia.
Antes de que pudiera preguntarle más, el doctor Hernández regresó y prácticamente me arrastró hacia el vehículo. Durante el resto del trayecto, rehusó explicarme el comentario de la mujer. Llegamos al campamento al atardecer. Era una instalación pequeña pero bien equipada. 3 tiendas de campaña grandes, una zona de trabajo techada con mesas y herramientas arqueológicas, generadores eléctricos y un sistema de comunicación satelital. Me presentó al resto del equipo. Ana Restrepo, una epigrafista colombiana especializada en jeroglíficos mayas. James Watson, un arqueólogo estadounidense joven pero experimentado. Y Itzel Pech, una local que servía como guía y traductora cultural. Esa primera noche, mientras cenábamos alrededor de una fogata, Ana me mostró fotografías de los jeroglíficos encontrados en la cámara. Son únicos, me explicó con evidente excitación. La iconografía es maya, pero hay elementos que no aparecen en ningún otro sitio, especialmente estas representaciones felinas. Las imágenes mostraban gatos en posiciones rituales, algunos de pie sobre las patas traseras como humanos, otros rodeados de símbolos que parecían representar puertas o portales. ¿Han logrado traducir algo?, pregunté. Ana intercambió una mirada con el doctor Hernández antes de responder. Parcialmente. Hablan de guardianes, de mantener algo cerrado, pero hay secciones que no tienen sentido. Itzel, que había permanecido callada durante la cena, finalmente habló. Mi abuela conocía historias sobre este lugar. Decía que los antiguos encerraron algo aquí por una buena razón. El doctor Hernández cambió abruptamente de tema, pero noté que sus manos temblaban ligeramente cuando sirvió más café. Esa noche dormí mal. Extraños sueños poblaron mi descanso. Imágenes de gatos con ojos humanos que me observaban desde las sombras, y una sensación persistente de que algo me estaba estudiando. Al amanecer, el doctor Hernández me llevó a conocer la excavación. Caminamos por un sendero que se apartaba de los circuitos turísticos habituales, adentrándose en la selva que rodea Chichén Itzá. Después de 20 minutos de marcha, llegamos a un claro donde se alzaba una estructura parcialmente enterrada. La entrada era pequeña, apenas lo suficiente para que una persona pasara agachada. Había sido sellada con piedras y argamasa maya típica, pero el trabajo de excavación había removido la mayoría de los obstáculos. Aquí es donde comenzó todo, me dijo el doctor Hernández mientras encendía linternas de alta potencia. La entrada principal lleva a un túnel de unos 30 metros que desciende gradualmente hacia la cámara central. Descendimos por el túnel, y de inmediato noté algo extraño en el aire, un olor dulzón, como incienso mezclado con algo más primitivo que no pude identificar. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos, pero también de algo más inquietante, arañazos profundos en la piedra, demasiado regulares para ser naturales. ¿Estas marcas estaban aquí cuando abrieron el túnel?, pregunté, pasando los dedos sobre los arañazos. Sí, respondió secamente. Parecen hechas desde el interior. El túnel se abría en una cámara circular de unos 10 metros de diámetro. Lo que vi allí me dejó sin aliento. A lo largo de las paredes, dispuestas en nichos cuidadosamente tallados, había docenas de estatuillas felinas. Pero no eran representaciones artísticas normales. Cada una tenía un realismo perturbador, como si hubieran sido modeladas a partir de gatos reales. Los ojos, hechos de obsidiana pulida, parecían seguir nuestros movimientos. En el centro de la cámara había un altar de piedra circular, y sobre él, la pieza más impresionante, una estatua de jade de un gato sentado en posición ritual, del tamaño de un felino real. Sus ojos eran diferentes, no obsidiana, sino algo que brillaba con luz propia en la penumbra. Increíble, murmuré, acercándome para examinarla más de cerca. No la toque, me advirtió rápidamente el doctor Hernández. James intentó moverla el segundo día y tuvo una reacción extraña. Le pregunté qué tipo de reacción, pero evadió la respuesta. En cambio, me mostró los jeroglíficos que cubrían las paredes de la cámara.
Eran diferentes a cualquier escritura maya que hubiera visto, más compleja, con símbolos que parecían moverse ligeramente bajo la luz de las linternas. Ana ha estado trabajando en la traducción, me explicó. Lo que hemos descifrado hasta ahora es perturbador. Mientras examinaba las inscripciones noté algo más, pequeños montones de arena en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado recientemente. Cuando le pregunté al doctor Hernández al respecto, su expresión se tensó. Probablemente filtración de agua, murmuró, pero su tono no sonaba convincente. Pasamos 3 horas documentando la cámara. Cada fotografía, cada medición, cada detalle era registrado meticulosamente. Pero durante todo el tiempo, no pude quitarme la sensación de que éramos observados. Los ojos de obsidiana de las estatuillas parecían seguir cada uno de nuestros movimientos, y más de una vez creí ver un brillo momentáneo en sus pupilas. Cuando regresamos a la superficie, el sol del mediodía me cegó temporalmente, pero incluso bajo la luz brillante del día, la imagen de esos ojos felinos permanecía grabada en mi mente. ¿Cuándo comenzamos la excavación completa?, pregunté. Mañana, respondió el doctor Hernández. Pero primero, Ana quiere mostrarle lo que hemos traducido hasta ahora. Esa tarde, Ana me explicó los fragmentos de texto que habían logrado descifrar. Las inscripciones hablaban de guardianes sagrados que protegían un umbral entre mundos. Mencionaban rituales específicos para mantener cerrado lo que no debe abrirse, y advertencias sobre las consecuencias de despertar a los que duermen. Es como si los mayas hubieran encontrado algo aquí, me explicó Ana mientras revisábamos sus notas. Algo que los asustó lo suficiente como para sellarlo y crear toda una mitología de protección alrededor del sitio. ¿Qué tipo de algo?, pregunté. Ana vaciló antes de responder. Los textos hablan de seres de la otra orilla, que pueden tomar forma felina. Mencionan un portal, una puerta entre dimensiones que debe mantenerse cerrada. Le pregunté si creía literalmente en esas interpretaciones, y su respuesta me inquietó. Como científica, no, pero como persona que ha pasado 2 semanas aquí, comienzo a tener dudas. Esa noche, mientras revisaba mis notas del día, escuché el primer sonido extraño, un maullido largo y lastimero que parecía venir de la dirección de la excavación. Salí de mi tienda para investigar, pero no encontré nada. El campamento estaba en silencio, mis compañeros dormían, y no había rastro de ningún gato. Pero en el suelo, bajo la luz de mi linterna, pude ver claramente las huellas. Marcas felinas frescas en la tierra húmeda, dirigiéndose desde la excavación hacia la selva. Al tercer día descubrimos que la cámara central no era la única habitación del complejo subterráneo. James había estado trabajando en el mapeo con georradar cuando detectó anomalías que sugerían espacios adicionales conectados por túneles más pequeños. Hay al menos 3 cámaras más, nos informó durante el desayuno. Una directamente debajo de la central y 2 a los lados, conectadas por pasajes que parecen haber sido sellados intencionalmente. El doctor Hernández decidió que nos concentraríamos en abrir el acceso a la cámara inferior. Usando herramientas de precisión, comenzamos a remover las piedras que bloqueaban un túnel descendente que partía desde el suelo de la cámara central. El trabajo era meticuloso y agotador. Cada piedra debía ser catalogada, fotografiada y removida cuidadosamente para preservar cualquier evidencia arqueológica. Pero lo que más me llamaba la atención era la expresión de Itzel mientras trabajábamos. Nuestra guía local se había vuelto cada vez más taciturna. Evitaba mirar directamente las estatuillas felinas y murmuraba constantemente en maya. Cuando le pregunté qué decía, me tradujo algunas de sus palabras. Perdón por disturbar vuestro sueño. ¿A quién le pide perdón?, le pregunté. A los Balamob, respondió, usando la palabra maya para jaguares o gatos sagrados. Ellos guardan este lugar por siglos. Nosotros no deberíamos estar aquí. Hacia el mediodía, logramos abrir un paso lo suficientemente grande para descender a la cámara inferior. El doctor Hernández insistió en bajar primero, seguido por James y yo.
Ana se quedó arriba documentando los jeroglíficos, e Itzel se negó rotundamente a descender. Lo que encontramos en la cámara inferior superó todas nuestras expectativas y perturbó profundamente mi comprensión de la cultura maya. La habitación era más grande que la superior, con una altura de casi 4 metros, pero lo que la hacía única no eran sus dimensiones, sino su contenido. A lo largo de las paredes, dispuestos en estanterías de piedra tallada, había cientos de gatos momificados. No eran momias egipcias. Estos felinos habían sido preservados usando técnicas que no aparecían en ningún registro arqueológico mesoamericano. Sus cuerpos mantenían formas naturales, como si simplemente estuvieran durmiendo, y sus rostros conservaban expresiones que parecían conscientes. «Esto es imposible», murmuró James mientras iluminaba fila tras fila de gatos momificados. Los mayas no momificaban animales de esta manera. Cada momia estaba envuelta en textiles finamente tejidos con patrones que representaban constelaciones. Alrededor del cuello llevaban collares de jade con pequeñas campanas que tintineaban suavemente cuando pasábamos cerca, movidas por corrientes de aire que no podía sentir. En el centro de la cámara había una estructura que me heló la sangre. Un altar circular rodeado por 12 momias de gatos dispuestas en posición sedente, como si estuvieran realizando algún tipo de vigilia eterna. «Doctor Hernández», le dije, «esto cambia todo lo que sabemos sobre los rituales mayas relacionados con animales». Él asintió, pero noté que su respiración se había acelerado. «Necesitamos documentar todo antes de informar este hallazgo». Pasamos 4 horas en la cámara inferior, fotografiando cada momia, cada detalle del proceso de momificación, cada símbolo tallado en las paredes. Los jeroglíficos aquí eran aún más extraños que los de arriba. Representaban gatos en diversas actividades que parecían más humanas que felinas. Una inscripción particularmente perturbadora mostraba la secuencia de un ritual, gatos siendo preparados ceremonialmente, seguido por imágenes de figuras humanas adoptando posturas felinas, y finalmente, humanos con cabezas de gato realizando algún tipo de danza ritual. Cuando finalmente salimos de la cámara inferior, el sol se estaba poniendo. Ana nos esperaba arriba con una expresión preocupada. ¿Encontraron algo extraño mientras estuvimos abajo?, le pregunté. «Sí», respondió, señalando hacia las estatuillas de la cámara central. 3 de ellas cambiaron de posición. Revisamos las fotografías que habíamos tomado esa mañana y las comparamos con las posiciones actuales de las estatuillas. Ana tenía razón. 3 de las figuras felinas habían rotado ligeramente, como si hubieran girado sus cabezas para observar la entrada al túnel descendente. «Debe ser un efecto de las vibraciones de nuestro trabajo», sugirió James, pero su voz no sonaba convincente. El doctor Hernández no hizo comentarios. Se limitó a observar las estatuillas con una expresión que no pude descifrar. Parte fascination, parte temor. Esa noche, durante la cena, Itzel nos contó más historias que había escuchado de su abuela sobre el sitio. Ella decía que hace mucho tiempo, los antiguos mayas encontraron una grieta en el mundo, un lugar donde otras cosas podían pasar a nuestro lado. Construyeron este lugar para guardar la grieta y pusieron a los Balamoop como guardianes. ¿Guardianes de qué?, preguntó Ana. «De cosas que no tienen forma fija», respondió Itzel. «Cosas que pueden tomar cualquier forma, pero prefieren la de los gatos porque es más fácil moverse entre mundos con 4 patas». James se rió, pero yo noté que el doctor Hernández escuchaba atentamente cada palabra. «¿Tu abuela mencionó algo sobre rituales específicos relacionados con este lugar?», le pregunté. Itzel asintió gravemente. «Sí», dijo que si los Balamoop despiertan, alguien debe ofrecerse a tomar su lugar, o ellos tomarán lo que necesiten. «¿Qué necesitan?», preguntó Ana. «Cuerpos», respondió Itzel simplemente. «Formas físicas para caminar en nuestro mundo». Esa noche, me desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Salí de mi tienda y vi algo que me heló la sangre. Huellas felinas frescas,
rodeaban todo el campamento, como si algo hubiera estado patrullando nuestro perímetro durante horas. Seguí las huellas hasta la entrada de la excavación, donde se desvanecían abruptamente, como si lo que las hubiera hecho simplemente hubiera desaparecido en el aire. El cuarto día, Ana logró un avance significativo en la traducción de los jeroglíficos. Había estado trabajando con una combinación de diccionarios mayas clásicos y consultando con Itzel sobre dialectos locales, cuando finalmente descifró una sección completa del texto principal. «Necesitan escuchar esto», nos dijo durante el desayuno, con un papel lleno de anotaciones temblando en sus manos. La traducción hablaba de un evento que ocurrió durante el período clásico tardío maya, alrededor del 900 después de Cristo. Según el texto, los sacerdotes de Chichén Itzá habían sido contactados por emisarios de la otra orilla, que se manifestaban en forma de gatos extraordinariamente inteligentes. Los emisarios prometieron conocimiento avanzado a cambio de algo específico, continuó Ana. Querían recipientes temporales para poder manifestarse físicamente en nuestro mundo. El texto describía cómo los mayas inicialmente aceptaron el trato. Los gatos les enseñaron técnicas de momificación avanzadas, conocimientos astronómicos que no aparecían en ningún otro sitio maya, y métodos de construcción que explicarían algunas de las características más misteriosas de Chichén Itzá. Pero algo salió mal, continuó Ana. Los emisarios comenzaron a apoderarse de los cuerpos de los colaboradores humanos de manera permanente. Según la inscripción, los sacerdotes se dieron cuenta de que habían hecho un pacto con entidades que no tenían intenciones de cumplir su parte del acuerdo. Los emisarios querían establecer una colonia permanente en nuestro mundo, usando cuerpos humanos como huéspedes. Los mayas lograron cerrar la conexión, leyó Ana, pero no antes de que varios emisarios quedaran atrapados en nuestro lado. Los sellaron en formas felinas momificadas y construyeron este complejo como una prisión dimensional. James silbó suavemente. Si esto es histórico real y no mitología, estamos hablando del primer contacto registrado con entidades extradimensionales. El doctor Hernández, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Hay más. Ana, léeles la parte sobre el ritual de mantenimiento. Ana buscó en sus notas y encontró el pasaje correspondiente. Los guardianes deben realizar la ceremonia de renovación cada ciclo lunar para mantener el sello. Si el ritual se interrumpe por más de 3 lunas, los prisioneros comenzarán a despertar. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Finalmente Itzel habló. ¿Cuándo fue la última vez que alguien realizó el ritual? Nadie tenía respuesta para esa pregunta, pero todos sabíamos que probablemente habían pasado siglos desde la última ceremonia. El doctor Hernández se levantó abruptamente de la mesa. Necesitamos acelerar la documentación. Si hay algo de verdad en estos textos, estamos en territorio desconocido. Pasamos el resto del día trabajando frenéticamente para catalogar todo en las cámaras, pero mientras trabajaba, noté cambios sutiles que me inquietaron profundamente. Las momias de gatos en la cámara inferior parecían más flexibles. Cuando accidentalmente rocé una con mi codo, sintió menos rígida que el día anterior. Sus textiles se veían menos polvorientos, como si hubieran sido recientemente ajustados. Más perturbador aún, algunas de las momias habían cambiado de posición. No drásticamente, pero lo suficiente para ser notable. Una pata extendida donde antes estaba plegada, una cabeza girada algunos grados hacia la entrada. James, le dije mientras documentábamos la pared este, ¿has notado cambios en las momias? Él se detuvo y miró nerviosamente alrededor de la cámara. Sí, murmuró, pero he estado tratando de convencerme de que es mi imaginación. ¿Qué tipo de cambios? Esta mañana, esa momia del altar central tenía los ojos cerrados. Ahora están parcialmente abiertos. Dirigí mi linterna hacia la momia que señalaba. Tenía razón. A través de las vendas parcialmente transparentes, podía ver el brillo apagado de unos ojos que definitivamente no estaban cerrados. Esa tarde, cuando regresamos a la superficie, Ana nos mostró otra sección de texto que había traducido.
Cuando los prisioneros comiencen a despertar, los signos serán claros. Primero recuperarán la flexibilidad de la muerte, luego la conciencia durante las horas oscuras, y finalmente la capacidad de abandonar sus formas preservadas durante la luna nueva. Consulté mi calendario. La luna nueva sería en 3 días. Doctor Hernández, le dije, creo que deberíamos contactar a las autoridades mexicanas. Esto está más allá de nuestras competencias. Su respuesta me sorprendió. No podemos hacer eso, Carlos. No todavía. ¿Por qué no? Porque hay algo que no les he contado sobre mi conexión con este sitio. Esa noche, el doctor Hernández finalmente reveló la verdad sobre su conocimiento previo del complejo. Su abuelo había sido uno de los arqueólogos que trabajó en Chichén Itzá en la década de 1920, durante las primeras excavaciones oficiales. Encontraron referencias a este lugar en otros sitios, nos explicó alrededor de la fogata. Pero cuando intentaron excavarlo ocurrieron incidentes. ¿Qué tipo de incidentes?, preguntó Ana. 3 miembros del equipo original desaparecieron durante la excavación. Fueron encontrados una semana después, pero habían cambiado. Actuaban de manera extraña, casi felina. Eventualmente tuvieron que ser internados en instituciones psiquiátricas. El doctor Hernández había heredado los diarios de su abuelo, que contenían mapas detallados del sitio y traducciones parciales de los jeroglíficos. Había pasado décadas buscando una oportunidad de regresar y terminar lo que su abuelo había comenzado. Necesitaba un equipo internacional, continuó. Personas sin conexiones locales que pudieran desaparecer si algo salía mal, sin crear un escándalo político. La realización de lo que había dicho me golpeó como un martillo. ¿Esperabas que algo saliera mal? Esperaba estar preparado si algo salía mal, corrigió. Mi abuelo escribió sobre rituales de protección, maneras de resellar el complejo si era necesario. ¿Y por qué no nos dijiste esto desde el principio?, preguntó James claramente molesto. Porque necesitaba que experimentaran lo que está ocurriendo sin prejuicios. Si les hubiera contado sobre las entidades desde el inicio, habrían buscado explicaciones racionales para cada anomalía. Esa noche, los sonidos comenzaron en serio. No solo maullidos ocasionales, sino una sinfonía completa de vocalizaciones felinas que parecía venir de debajo de la tierra. Los sonidos continuaron hasta el amanecer, variando en intensidad y tono, como si múltiples gatos estuvieran comunicándose en un lenguaje complejo. Itzel se negó a salir de su tienda después de la medianoche. A través de la lona, la escuchamos rezar en maya durante horas. El 5.º día marcó un punto de inflexión en nuestra expedición. Cuando descendimos a las cámaras esa mañana, los cambios ya no podían ser negados o racionalizados. 3 de las momias felinas en la cámara inferior habían abandonado completamente sus posiciones originales. Una que había estado en el estante superior ahora se encontraba en el suelo, como si hubiera saltado durante la noche. Otra había rotado completamente para mirar hacia la entrada, y una tercera había perdido parcialmente sus vendajes, revelando pelo oscuro que parecía recién cepillado. «Esto es imposible», murmuró James, iluminando las momias alteradas. «La descomposición no funciona así. Los tejidos momificados no pueden regenerarse». Pero era evidente que algo estaba regenerando a estos antiguos gatos. Sus formas se veían menos marchitas, sus posturas más naturales, y lo más perturbador de todo, cuando dirigíamos nuestras linternas hacia ellos, sus ojos reflejaban la luz como lo harían los ojos de un gato vivo. Ana estaba trabajando en una nueva sección de jeroglíficos cuando hizo un descubrimiento que nos heló la sangre. Encontré instrucciones específicas para el ritual de resellado, nos informó con voz temblorosa. Pero hay un problema. Requiere un sacrificio voluntario. Según el texto, si los prisioneros lograban alcanzar un estado de conciencia suficiente para abandonar sus formas momificadas, la única manera de restaurar el sello era que un humano tomara voluntariamente el lugar de uno de los guardianes originales.
El ritual requiere que el voluntario entre en trance profundo durante la luna nueva, permitiendo que uno de los emisarios use temporalmente su cuerpo para realizar la ceremonia de sellado desde el interior, leyó Ana. ¿Y qué le pasa al voluntario?, preguntó James. Ana vaciló antes de responder. El texto no es claro, pero parece implicar que la transferencia es permanente. El doctor Hernández escuchó esta información sin sorpresa aparente, lo que me hizo sospechar que ya conocía este detalle. Esa tarde, mientras catalogábamos artefactos en la cámara superior, escuchamos el primer sonido que no podía ser negado o racionalizado, el claro maullido de un gato vivo viniendo desde la cámara inferior. Descendimos inmediatamente para investigar. Lo que encontramos confirmó nuestros peores temores. Una de las momias, un gato grande de pelo oscuro, había abandonado completamente sus vendajes y estaba sentado en el altar central, limpiándose una pata con total naturalidad. Cuando entramos en la cámara, el gato se detuvo y nos miró directamente. Sus ojos tenían una inteligencia que superaba cualquier cosa que hubiera visto en un felino normal. No mostró miedo ni sorpresa por nuestra presencia. En cambio, parecía estar evaluándonos. «Nadie se mueva», susurró el doctor Hernández. El gato terminó de limpiarse la pata, se incorporó elegantemente y caminó hacia nosotros, pero su forma de caminar era extraña, demasiado precisa, demasiado humana en sus movimientos. Se detuvo a 1 metro de distancia y nos observó a cada uno durante varios segundos. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí una presión extraña en mi mente, como si algo estuviera tratando de establecer contacto directo con mis pensamientos. Entonces, algo imposible ocurrió. El gato abrió la boca y habló. No maullidos que pudiéramos interpretar como comunicación, sino palabras claras en maya clásico. Ixcansayu kinil, dijo con una voz que sonaba como un susurro amplificado. Itzel, que había descendido detrás de nosotros, gimió audiblemente. Dice que su tiempo ha llegado, tradujo con voz temblorosa. El gato giró hacia ella y continuó hablando en maya. Su voz era hipnótica, casi musical, pero cargada de una autoridad que helaba la sangre. Dice que han esperado mucho tiempo, tradujo Itzel, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Dice que ahora que están despertando necesitan huéspedes para completar su regreso. El doctor Hernández dio un paso adelante. ¿Cuántos han despertado?, preguntó en español. Para mi sorpresa, el gato respondió directamente en un español arcaico pero comprensible. 12 hemos recuperado la voz. 20 más despiertan con cada luna. Pero necesitamos formas más adecuadas para nuestro propósito. ¿Qué propósito?, preguntó Ana. Los ojos del gato brillaron con una luz que no era natural. Reclamar lo que nos fue prometido. Vuestro mundo tiene muchas formas interesantes. Hemos esperado siglos para explorarlas. James intentó retroceder hacia la salida, pero el gato se movió con una velocidad sobrenatural, bloqueando su camino en un instante. No hay prisa, dijo el gato con tono casi amable. La ceremonia debe esperar a la luna nueva. Hasta entonces, sois nuestros invitados. Durante los siguientes minutos, más gatos comenzaron a moverse en sus nichos. Algunos permanecían parcialmente envueltos en sus vendajes, pero otros se liberaban completamente, revelando formas felinas que parecían demasiado perfectas, demasiado simétricas para ser naturales. ¿Qué quieren exactamente de nosotros?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Colaboración, respondió el gato líder. Como nuestros ancestros humanos colaboraron hace 1000 años. Vosotros nos proporcionáis formas temporales. Nosotros compartimos conocimiento que vuestras mentes limitadas apenas pueden imaginar. ¿Y si nos negamos? La sonrisa del gato reveló dientes que parecían más afilados de lo que recordaba. La negativa no es una opción que consideremos válida. Permanecimos en esa cámara durante lo que pareció horas, observando cómo más y más gatos se liberaban de sus vendajes milenarias.
Cada uno que despertaba parecía más consciente y articulado que el anterior, como si estuvieran recuperando gradualmente capacidades que habían estado dormidas durante siglos. Finalmente, el gato líder nos permitió regresar a la superficie, pero con una advertencia clara. No intentéis abandonar el sitio. Tenemos guardianes en la selva ahora, y no son tan conversadores como yo. Esa noche, el campamento se sintió como una prisión. Efectivamente, cuando James intentó caminar hacia el sendero que llevaba de regreso a la carretera, se encontró con una barrera de gatos que materializaron desde las sombras, bloqueando completamente su camino. No eran gatos normales. Eran más grandes, con proporciones ligeramente alteradas, y sus ojos brillaban con la misma inteligencia antinatural que habíamos visto en la cámara. «Estamos atrapados», murmuró James cuando regresó al campamento. El doctor Hernández asintió grimamente. «Mi abuelo escribió sobre esto. Una vez que los emisarios despiertan lo suficiente, establecen un perímetro. No nos dejarán ir hasta que obtengan lo que quieren». «¿Y qué quieren exactamente?», preguntó Ana. «Cuerpos», respondió Itzel simplemente. «Formas humanas para poder moverse libremente en nuestro mundo». Esa noche, ninguno de nosotros durmió. Los sonidos desde las cámaras se habían intensificado. No solo maullidos, sino conversaciones completas en maya, español y otros idiomas que no pude identificar. Era como si estuvieran practicando, preparándose para interactuar con el mundo exterior. Alrededor de las 3 de la madrugada, Ana hizo un descubrimiento perturbador mientras revisaba sus traducciones a la luz de una linterna. «Encontré más información sobre el ritual original», nos susurró. «Los mayas no sellaron voluntariamente a estas entidades, fueron traicionados por ellas. Según el texto recién traducido, los emisarios habían prometido inicialmente solo visitas temporales a nuestro mundo. Pero una vez que obtuvieron acceso, comenzaron a tomar cuerpos humanos de manera permanente, atrapando las conciencias originales en formas felinas. El complejo no es una prisión», continuó Ana. «Es un intercambio. Los humanos que colaboraron con los emisarios originalmente están atrapados en esas formas de gato, mientras que los emisarios han estado esperando en formas humanas momificadas en otra cámara». «¿Otra cámara?», preguntó el doctor Hernández. Ana asintió y señaló hacia sus notas. «Según esto, debería haber una tercera cámara que contiene las formas humanas originales de los emisarios. Si la encontramos, podríamos entender mejor con qué estamos tratando», completé. Pero mientras hablábamos, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Uno de los gatos que habían aparecido en el perímetro del campamento estaba ahora sentado a solo unos metros de nosotros, escuchando atentamente nuestra conversación. Cuando nuestros ojos se encontraron, el gato sonrió con demasiada humanidad y habló con la voz del doctor Hernández. Muy perspicaces. Sí, encontrar esa cámara sería instructivo. No era el doctor Hernández. Él estaba sentado junto a mí, con una expresión de horror que reflejaba la mía propia. El gato había copiado perfectamente su voz. «¿Cuánto tiempo llevan escuchando nuestras conversaciones?», preguntó Ana. «Desde el primer día», respondió el gato con la voz de James ahora. «Vuestros pensamientos son entretenidos, especialmente los del doctor Mendoza. Tiene una mente muy ordenada. Será un placer habitarla». El 6º día amaneció con una bruma espesa que no se levantó hasta bien entrada la mañana. Cuando finalmente pudimos ver con claridad, descubrimos que el número de gatos alrededor del campamento había triplicado durante la noche. No se escondían ni actuaban de manera furtiva. Simplemente estaban allí, observándonos, algunos sentados en formaciones que parecían deliberadamente geométricas. Era como si estuvieran estableciendo algún tipo de patrón ritual alrededor de nuestro campamento. «Necesitamos encontrar esa tercera cámara», me dijo el doctor Hernández mientras desayunábamos bajo la vigilancia silenciosa de docenas de ojos felinos. «Es la única manera de entender completamente lo que está ocurriendo».
James había estado trabajando con el georradar desde el amanecer, mapeando las áreas que aún no habían sido exploradas. Alrededor de las 10 de la mañana, encontró lo que buscábamos. Una anomalía significativa a unos 50 metros al este de la entrada principal, más profunda que las otras cámaras. Está a casi 6 metros bajo tierra, nos informó, y es grande, probablemente del tamaño de las otras 2 cámaras combinadas. Decidimos comenzar la excavación inmediatamente, pero cuando llegamos al área indicada por el georradar, encontramos algo inesperado. El suelo ya había sido parcialmente excavado durante la noche. Había un agujero de casi 2 metros de profundidad, excavado con una precisión que superaba cualquier cosa que pudiéramos haber hecho con nuestras herramientas. Las paredes eran perfectamente lisas, y en el fondo podíamos ver el comienzo de lo que parecía ser otra entrada sellada. «Nosotros no hicimos esto», murmuró James examinando el trabajo. «No», concordé, «pero alguien o algo sí lo hizo». Alrededor del perímetro del agujero, encontramos marcas en la tierra que no eran humanas, huellas de garras, pero del tamaño de manos humanas, como si algo con las capacidades de excavación de un gato, pero el tamaño de una persona, hubiera estado trabajando durante horas. Mientras examinábamos las marcas, Ana gritó desde la dirección de las cámaras originales: «¡Vengan rápido! ¡Algo está pasando!». Corrimos hacia las excavaciones originales y encontramos a Ana parada en la entrada del túnel, con una expresión de shock absoluto en su rostro. «Las momias», murmuró. «Todas se han ido». Descendimos rápidamente a la cámara inferior. Efectivamente, todos los nichos que habían contenido gatos momificados estaban vacíos. No había rastro de las vendas, los textiles o los cuerpos preservados. Era como si nunca hubieran existido. Pero en el altar central, encontramos algo que nos heló la sangre. Una figura humana momificada que definitivamente no había estado allí el día anterior. «¿De dónde salió esto?», preguntó James, iluminando la nueva momia con su linterna. La figura estaba envuelta en textiles similares a los que habían cubierto los gatos, pero claramente contenía un cuerpo humano. A través de las vendas parcialmente transparentes, podíamos ver rasgos faciales que parecían notablemente familiares. «Dios mío», susurró Ana, «se parece a mí». Tenía razón. La momia tenía proporciones y características faciales que eran inquietantemente similares a las de Ana, como si hubiera sido modelada específicamente para resemblarla. «Es una preparación», dijo una voz detrás de nosotros. Nos giramos para encontrar al gato líder parado en la entrada de la cámara, pero ahora parecía diferente, más grande, con proporciones que se acercaban más a las de un felino antropomórfico que a un gato normal. «¿Preparación para qué?», preguntó el doctor Hernández. «Para el intercambio», respondió el gato. «Vuestra amiga Ana será la primera. Su mente es compatible con nuestras necesidades». Ana retrocedió instintivamente, pero el gato continuó hablando con tono casi conversacional. «No temáis. El proceso no es doloroso. Simplemente dejaréis de ser vosotros y comenzaréis a ser nosotros. Es una mejora realmente». «¿Y qué le pasa a nuestra conciencia original?», preguntó Ana con voz temblorosa. El gato señaló hacia los nichos vacíos. «Experimentaréis lo que nuestros ancestros experimentaron durante 1000 años. Dormiréis hasta que alguien más tome vuestro lugar». «¿Por qué, Ana?», preguntó James. «Porque su mente ya está parcialmente sincronizada con la nuestra», respondió el gato. «Ha estado traduciendo nuestros pensamientos durante días. La barrera entre su conciencia y la nuestra ya está debilitada». Ana se tocó la frente como si sintiera dolor. «He estado teniendo sueños extraños», murmuró. «Sueños donde pienso como algo que no soy yo». «Exactamente», sonrió el gato. «El proceso ya ha comenzado. La traducción de nuestros textos ha sido, en realidad, una forma de preparación mental. Vuestra mente se ha estado adaptando gradualmente a patrones de pensamiento que no son humanos».
Me di cuenta de que habíamos sido manipulados desde el principio. La traducción no había sido solo académica, había sido una forma de acondicionamiento psicológico. ¿Cuándo ocurrirá el intercambio?, pregunté. Durante la luna nueva, respondió el gato. Mañana por la noche, pero primero debéis ayudarnos a completar la excavación de la tercera cámara. Necesitamos recuperar nuestras formas originales antes de poder proceder. ¿Y si nos negamos? Los ojos del gato brillaron peligrosamente. Entonces el intercambio ocurrirá de una manera menos elegante. Preferimos la cooperación, pero no es estrictamente necesaria. Como para enfatizar su punto, más gatos comenzaron a aparecer en la cámara, rodeándonos completamente. Todos tenían el mismo tamaño anormal y la misma inteligencia inquietante en sus ojos. «Regresad a vuestro trabajo», dijo el gato líder. «Completad la excavación de la tercera cámara. Una vez que tengamos acceso a nuestras formas originales, podremos proceder con el ritual de transferencia. No teníamos opción». Regresamos a la superficie bajo la escolta de nuestros captores felinos y continuamos la excavación del nuevo sitio. Mientras trabajábamos, Ana me confesó que los sueños extraños habían comenzado desde la primera noche. No son solo sueños normales. Es como si estuviera viviendo memorias que no son mías. Memorias de cazar en la selva, de ver el mundo desde una perspectiva felina, de comunicarme sin palabras. ¿Sientes que estás perdiendo el control?, le pregunté. «Sí», respondió con lágrimas en los ojos. «Es como si hubiera otra conciencia en mi cabeza, esperando el momento adecuado para tomar el control». Esa tarde, completamos la excavación de la entrada a la tercera cámara. Pero cuando removimos la última piedra del sello, lo que emergió no fue aire estancado, sino un aroma dulce y extraño que nos hizo sentir inmediatamente mareados. «No entréis todavía», nos advirtió el gato líder. «Debemos preparar el ambiente primero». Durante las siguientes horas, observamos cómo los gatos realizaban algún tipo de ritual alrededor de la nueva entrada. Se movían en patrones específicos, vocalizando en frecuencias que parecían resonar con algo profundo en la tierra. Cuando finalmente nos permitieron descender, lo que encontramos en la tercera cámara confirmó nuestros peores temores sobre la naturaleza de estas entidades. La tercera cámara era un horror que desafiaba toda lógica arqueológica. En lugar de las momias de gatos que habíamos encontrado antes, esta habitación contenía algo mucho más perturbador. 12 figuras humanoides en posición vertical, preservadas en una sustancia cristalina que no podía identificar. No eran humanos normales. Sus proporciones eran sutilmente incorrectas. Brazos ligeramente más largos, dedos con una articulación extra, y rostros con características que parecían estar a medio camino entre humanos y felinos. Pero lo más inquietante eran sus ojos, completamente abiertos, brillando con una conciencia que sugería que no estaban realmente muertos. «Estas son nuestras formas originales», explicó el gato líder mientras caminaba entre las figuras cristalizadas. «Cuando aceptamos el intercambio original con los mayas, adoptamos estas formas híbridas para poder interactuar más efectivamente con vuestro mundo». «¿Pero qué son ustedes realmente?», preguntó James, su voz apenas un susurro. «Somos viajeros», respondió el gato. «Nuestro mundo original se volvió inhóspito. Buscamos nuevos hogares, nuevas formas de existir. Vuestro mundo ofrece una diversidad biológica fascinante». Ana se acercó a una de las figuras cristalizadas, y cuando lo hizo, los ojos de la criatura se movieron para seguir sus movimientos. No había duda. Estas cosas estaban vivas y conscientes dentro de su prisión cristalina. «El ritual de mañana por la noche no solo transferirá vuestra conciencia a formas felinas», continuó el gato. «También liberará estas formas para que puedan caminar nuevamente en vuestro mundo». «¿Cuántas de ustedes hay?», pregunté. «En esta cámara, 12. Pero hay otros complejos como este alrededor del mundo. Vuestros arqueólogos han encontrado algunos sin darse cuenta de lo que realmente habían descubierto».
Mientras examinaba las figuras cristalizadas, noté que cada una tenía un collar similar a los que habíamos visto en las momias de gatos, pero estos collares tenían inscripciones que parecían ser nombres o títulos. «Son como comandantes», murmuré, cada uno responsable de un aspecto diferente de la colonización. El gato asintió apreciativamente. «Muy perspicaz, doctor Mendoza. Sí, cada uno tiene especialidades específicas. Algunos se encargan de la adaptación biológica, otros de la infiltración cultural, otros de la reproducción de nuestra especie en formas compatibles con vuestro mundo». «¿Reproducción?», preguntó Ana con horror. «Por supuesto, un mundo tan rico en formas de vida no debe ser desperdiciado. Planeamos establecer una población permanente aquí». Cuando salimos de la tercera cámara, el sol se estaba poniendo, y me di cuenta de que solo nos quedaba una noche antes de la luna nueva. Una noche antes de que Ana fuera sacrificada en este ritual antinatural. Esa noche, mientras los demás trataban de dormir, salí discretamente de mi tienda. Sabía que los gatos me estaban vigilando, pero tenía que intentar algo. Seguí un sendero que recordaba haber visto durante nuestro primer día, uno que se dirigía hacia el pueblo de Pisté. No llegué muy lejos antes de que una figura humana emergiera de la selva, bloqueando mi camino. Era un hombre mayor, vestido con ropa tradicional maya, con tatuajes rituales que no había visto en ningún otro lugar. «Doctor Mendoza», me dijo en un español cuidadoso, «soy don Aurelio, el H-Men de esta región». «¿H-Men?», pregunté. «Curandero, chamán, guardián de los conocimientos antiguos», explicó. «He estado esperando que alguien viniera a buscarme». Don Aurelio me explicó que había estado monitoreando la situación en el sitio arqueológico desde que comenzamos la excavación. Como descendiente de los mayas que originalmente sellaron el complejo, había heredado conocimientos específicos sobre las entidades que habíamos liberado. «Mis ancestros sabían que este día llegaría», me dijo mientras caminábamos más profundamente en la selva, lejos de los oídos felinos. Dejaron instrucciones para cuando los Ixtabay despertaran nuevamente. Ixtabay, los que cambian de forma, los que no pertenecen a este mundo pero desean quedarse en él. Don Aurelio me llevó a una cabaña oculta en la selva, donde me mostró artefactos que habían sido guardados durante generaciones. Amuletos de protección, textos rituales escritos en corteza de amate, y algo que me dio esperanza: instrucciones detalladas para un ritual de banimiento. «El ritual que planean realizar mañana por la noche puede ser interrumpido», me explicó, «pero requiere que alguien se ofrezca voluntariamente como sacrificio para cerrar el portal desde el lado correcto». «¿Qué significa eso exactamente?». «Alguien debe permitir que uno de los Ixtabay entre en su cuerpo, pero mantener suficiente control para realizar el ritual de sellado desde el interior. Es extremadamente peligroso, y la persona que lo intente probablemente no sobreviva». Me mostró los componentes necesarios para el ritual: copal sagrado, obsidiana ritual, y una mezcla de hierbas que tendría que ser consumida por el voluntario para crear el estado de trance apropiado. «¿Por qué me ayuda?», le pregunté. «Porque mis ancestros fallaron una vez en contener completamente a estas entidades», respondió. «No puedo permitir que fallen nuevamente por falta de conocimiento». Don Aurelio me dio los materiales rituales y me explicó el procedimiento exacto que tendría que seguir. Pero también me advirtió sobre los riesgos. «Una vez que permitas que la entidad entre en tu cuerpo, tendrás tal vez minutos antes de que tome control completo. Debes realizar el ritual de sellado durante ese tiempo, o te convertirás en uno de ellos permanentemente». Regresé al campamento justo antes del amanecer, con los materiales rituales ocultos en mi mochila. No le dije nada a los demás sobre mi encuentro con don Aurelio. Sabía que los gatos estaban escuchando nuestras conversaciones, y no podía arriesgar que descubrieran mi plan. El séptimo día, el día anterior a la luna nueva, la tensión en el campamento era palpable. Ana había empeorado notablemente durante la noche.
Hablaba ocasionalmente en maya sin darse cuenta, y sus movimientos se habían vuelto más fluidos y felinos. Está perdiendo la lucha, me confió James durante el desayuno. Sea lo que sea que le están haciendo, está funcionando. El doctor Hernández había estado inusualmente callado, pero esa mañana finalmente habló. Tengo una confesión que hacer. Nos reunimos alrededor de la mesa de trabajo, conscientes de que los gatos nos observaban desde la periferia del campamento. Mi abuelo no solo participó en la excavación original, comenzó. Él fue uno de los que se ofreció voluntariamente para el primer ritual de sellado en 1924. La revelación nos dejó atónitos. El doctor Hernández continuó. Logró sellar parcialmente el complejo, pero el ritual no se completó correctamente. En lugar de cerrar completamente el portal, solo lo puso en estado latente. ¿Qué le pasó a tu abuelo?, preguntó Ana. Sobrevivió, pero cambió. Pasó el resto de su vida obsesionado con regresar aquí para terminar lo que había comenzado. Me crió con la expectativa de que algún día yo continuaría su trabajo. ¿Sabías que esto iba a pasar cuando nos trajiste aquí?, preguntó James con evidente enojo. Sabía que era posible, admitió, pero también sabía que era la única manera de completar el sellado adecuadamente. Necesitaba un equipo completo para realizar el ritual correctamente. Antes de que pudiéramos procesar completamente esta información, el gato líder apareció en nuestro campamento. Pero ahora no estaba solo. Lo acompañaban dos de las figuras cristalizadas de la tercera cámara, que aparentemente habían sido liberadas durante la noche. Verlas caminando era profundamente perturbador. Se movían con una gracia que no era completamente humana ni completamente felina. Y cuando hablaban, sus voces tenían múltiples tonos, como si varios seres estuvieran hablando al mismo tiempo. El proceso de preparación está casi completo, anunció una de las figuras híbridas. La transferencia comenzará al anochecer. ¿Transferencia?, preguntó el doctor Hernández. Primero la doctora Restrepo, como estaba planeado, respondió la criatura. Pero hemos decidido que será más eficiente procesar a todos ustedes simultáneamente. Ana gimió audiblemente. Los efectos del acondicionamiento mental se habían intensificado. Podía ver que luchaba constantemente por mantener el control de sus propios pensamientos. Tengo una propuesta, dije, sacando los materiales que don Aurelio me había dado. Permítanme realizar yo el ritual de intercambio. Las criaturas se intercambiaron miradas que parecían comunicar volúmenes de información en segundos. ¿Por qué harías tal oferta?, preguntó el gato líder. Porque soy el líder de facto de este equipo, mentí. Y porque mi mente está más preparada para la transferencia. No era cierto, por supuesto, pero necesitaba convencerlos de que me usaran a mí en lugar de Ana. Los materiales que don Aurelio me había dado solo funcionarían si yo era el sujeto del ritual. Las criaturas deliberaron en un idioma que no reconocí, lleno de sonidos que parecían más animales que lingüísticos. Finalmente, el gato líder asintió. Aceptable. Tu mente arquitectónica será útil para nuestros propósitos de construcción cuando establezcamos nuestra colonia. ¿Qué pasa con los demás?, pregunté. Serán procesados después, uno por uno, durante las próximas lunas nuevas. Esa tarde, mientras me preparaba mentalmente para lo que tenía que hacer, Itzel se acercó a mí discretamente. Don Aurelio me habló, susurró. Sé lo que planeas hacer. ¿Cómo? Somos familia, explicó. Él es mi tío abuelo. Me dijo que te diera esto. Me entregó un pequeño amuleto de jade tallado con símbolos de protección. ¿Ayudará?, pregunté. Tal vez te dé unos minutos extra antes de que la entidad tome control completo, respondió. Pero solo unos minutos. Esa noche, mientras esperábamos a que saliera la luna nueva, Ana logró recuperar temporalmente la claridad mental suficiente para hablar conmigo. Carlos, me dijo, si no logras completar el ritual, quiero que sepas que entiendo por qué tienes que intentarlo. Voy a lograr completarlo, le aseguré, aunque no estaba seguro de creerlo yo mismo. Y si no lo logras, continuó,
Prométeme que encontrarás una manera de advertir al mundo sobre lo que está pasando aquí. No va a ser necesario, insistí. Pero en mi corazón sabía que las posibilidades de éxito eran mínimas. Cuando la luna desapareció completamente del cielo, las criaturas me condujeron a la cámara central para comenzar el ritual. La cámara central había sido transformada para la ceremonia. Las estatuillas felinas originales habían sido reorganizadas en un círculo perfecto alrededor del altar, y cada una de ellas ahora brillaba con una luz interna que no era natural. En el centro, la gran estatua de jade había sido removida y reemplazada por un altar de obsidiana que no había estado allí antes. ¿De dónde salió esto?, pregunté, señalando el nuevo altar. Siempre estuvo aquí, respondió una de las criaturas híbridas. Simplemente no estaba en vuestra dimensión hasta ahora. Me colocaron en el centro del círculo, mientras mis compañeros eran obligados a observar desde la entrada de la cámara. Ana luchaba visiblemente por mantener el control, murmurando constantemente en español como para anclar su conciencia humana. Las criaturas comenzaron a cantar en un idioma que predataba cualquier lenguaje humano conocido. El sonido parecía venir no solo de sus gargantas, sino de las mismas paredes de la cámara, como si toda la estructura fuera un instrumento resonante. Discretamente, consumí las hierbas que don Aurelio me había dado. El efecto fue inmediato. Mi conciencia se expandió, pero también se volvió más vulnerable. Podía sentir las mentes de las criaturas presionando contra la mía, buscando un punto de entrada. «Abre tu mente», me instruyó el gato líder. «Permite que uno de nosotros entre para completar la fusión». En lugar de resistir, hice lo que don Aurelio me había enseñado. Abrí mi mente, pero solo parcialmente, creando un espacio controlado donde la entidad pudiera manifestarse sin tomar control completo inmediatamente. La sensación fue indescriptible. Era como si una segunda conciencia se materializara dentro de mi cabeza, con pensamientos y memorias que no eran míos. Vi imágenes de su mundo original, un lugar de cristales flotantes y criaturas geométricas, donde la individualidad era un concepto fluido, pero también sentí su hambre, un deseo voraz de experiencias físicas, de sensaciones corporales que su forma original no podía proporcionar. Entendí entonces por qué habían elegido nuestro mundo. No solo querían habitarlo, querían experimentarlo en todas sus formas posibles. Ahora, susurró la voz en mi mente. Permíteme tomar control completo, y te mostraré maravillas que tu mente humana nunca podría imaginar. En lugar de obedecer, activé el amuleto de Itzel y comencé a recitar la incantación que don Aurelio me había enseñado. No en español o maya, sino en el idioma original de las criaturas, usando su propia lengua contra ellas. El efecto fue inmediato y violento. La entidad en mi mente rugió con furia, comenzando a luchar por control total. Sentí como mi conciencia comenzaba a fragmentarse, pero logré mantener suficiente cohesión para continuar el ritual. «¡Traición!», gritó el gato líder. «¡Deténlo!», pero era demasiado tarde. Ya había comenzado el proceso de inversión, usando la conexión que la entidad había establecido conmigo para acceder al portal interdimensional desde el interior. La lucha dentro de mi mente era como nada que hubiera experimentado antes. La entidad que ahora se identificaba como Ixbalún Jax, uno de los líderes originales de su especie, luchaba ferozmente por control completo de mi cuerpo. «Eres un necio», me gritó mentalmente. «Podrías haber vivido para siempre en una forma superior. Ahora morirás como el primitivo que eres». Pero yo tenía ventajas que no había anticipado. El amuleto de Itzel creaba una barrera protectora alrededor de mi conciencia central, mientras que las hierbas de don Aurelio me permitían mantener múltiples líneas de pensamiento simultáneamente. Más importante aún, había subestimado la complejidad de la mente humana. Mientras Ixbalún Jax luchaba por control de mis funciones motoras, yo podía continuar operando en niveles más profundos de conciencia, accediendo a memorias y conocimientos que la entidad no podía comprender completamente. Usando esta ventaja, continué el ritual de sellado,
pero no como don Aurelio me había enseñado. En cambio, adapté la ceremonia, incorporando elementos de la propia mitología de las criaturas que había aprendido durante la posesión parcial. «¿Qué estás haciendo?», rugió Ixbalun Jax cuando se dio cuenta de que estaba modificando el ritual. «Completando lo que tus ancestros comenzaron», respondí mentalmente, pero no como ellos esperaban. En lugar de simplemente sellar el portal, estaba invirtiendo la polaridad de la conexión interdimensional. No solo cerraría el acceso a nuestro mundo, sino que abriría un túnel de retorno forzado hacia su dimensión original. Las otras criaturas en la cámara comenzaron a entrar en pánico cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sus formas híbridas comenzaron a volverse inestables, como si la realidad misma estuviera rechazándolas. «Debe ser detenido», gritó una de ellas, pero cuando intentó acercarse al círculo ritual, fue repelida por una barrera de energía que emanaba de las estatuillas felinas. Me di cuenta entonces de que las estatuillas no eran solo decoraciones, eran anclas dimensionales, diseñadas por los mayas originales no solo para contener a las criaturas, sino para ser usadas en un ritual de banimiento exactamente como el que estaba realizando. Mientras el ritual continuaba, comencé a experimentar las memorias completas de Ixbalun Jax. Vi la historia real de su especie y su llegada a nuestro mundo. No eran simplemente conquistadores interdimensionales, eran refugiados de una catástrofe cósmica que había destruido su dimensión original. Habían estado saltando de mundo en mundo durante milenios, siempre en busca de un lugar donde pudieran establecerse permanentemente, pero en cada mundo que visitaban, terminaban consumiendo las formas de vida nativas hasta agotarlas, obligándolos a continuar su búsqueda. No por malicia, sino por una necesidad biológica fundamental. Necesitaban experiencias sensoriales constantemente nuevas para mantener su cordura. Nuestro mundo era perfecto, me mostró Ixbalun Jax a través de sus memorias. Existencia pura, pensamiento sin forma. Pero cuando se colapsó, fuimos arrojados a dimensiones donde la experiencia física es necesaria para la supervivencia mental. Vi la verdadera tragedia de su situación. Eran adictos experienciales, incapaces de encontrar satisfacción permanente en cualquier forma de existencia, condenados a consumir mundos enteros en su búsqueda de estímulos cada vez más complejos. Los mayas habían sido solo una de muchas civilizaciones que habían contactado. En algunos mundos, las especies nativas habían sido completamente absorbidas. En otros, como el nuestro, habían logrado resistir el tiempo suficiente para desarrollar contramedidas. «Pero tú no entiendes», continuó Ixbalun Jax. «Si nos envías de regreso ahora, toda nuestra especie morirá. Nuestra dimensión original ya no existe. No tenemos a dónde ir». Por un momento, dudé. La compasión humana se alzó dentro de mí, incluso hacia estas criaturas que habían amenazado a mis amigos y a potencialmente todo mi mundo. Pero entonces vi más memorias, otros mundos, otras civilizaciones que habían mostrado compasión similar. Vi planetas enteros convertidos en granjas sensoriales, con las especies nativas reducidas a ganado consciente, mantenido vivo solo para proporcionar experiencias cada vez más extremas a sus captores. «No puedo permitir que eso le pase a la Tierra», le dije a Ixbalun Jax. «Entonces nos condenarás a todos», respondió con una tristeza que se sentía genuina. «Tal vez», admití, «pero esa es mi decisión que tomar». El ritual había alcanzado su punto crítico. Podía sentir como el portal interdimensional comenzaba a invertirse, creando una corriente de succión que jalaba a las criaturas de regreso hacia su punto de origen. Las figuras híbridas en la cámara comenzaron a desmaterializarse, sus formas volviéndose translúcidas mientras eran jaladas hacia el portal invertido. Sus gritos de terror y furia llenaron la cámara con un sonido que parecía rasgar la realidad misma. Pero Ixbalun Jax, con su conexión directa a mi mente, era más resistente al proceso de banimiento. Luchaba ferozmente por mantener su manifestación en nuestro mundo, y la batalla entre nosotros se intensificó. «Si muero aquí», me rugió mentalmente,
Te llevaré conmigo. Comenzó a intentar una fusión forzada completa, tratando de destruir mi conciencia y tomar control total de mi cuerpo antes de que el portal pudiera reclamarlo. El dolor era indescriptible, como si mi mente estuviera siendo desgarrada desde adentro. Fue entonces cuando Ana, luchando contra su propio condicionamiento mental, gritó desde la entrada de la cámara: «Carlos, los jeroglíficos están cambiando». A través de los ojos de X Balloon Jax, pude ver lo que ella veía. Las inscripciones en las paredes no solo se estaban moviendo, se estaban reescribiendo en tiempo real, respondiendo al ritual invertido. Y en esa nueva escritura, encontré lo que necesitaba. La palabra de poder que podía completar el banimiento, incluso con X Balloon Jax, aún conectado a mi mente. X Maok Bej, grité, usando toda mi fuerza restante. La frase maya antigua significaba: no hay regreso. Era la clave final para sellar permanentemente el portal, no solo cerrándolo, sino destruyéndolo completamente. El efecto fue inmediato y devastador. X Balloon Jax aulló con una agonía que se sentía en múltiples dimensiones mientras era arrancado violentamente de mi mente y succionado hacia el portal colapsante. «Esto no ha terminado», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer. «Hay otros portales, otros mundos. Encontraremos otra manera». Cuando el portal finalmente se cerró con una implosión silenciosa que sacudió toda la estructura subterránea, me desplomé en el altar de obsidiana. Mi mente se sentía como si hubiera sido puesta en una licuadora. Fragmentos de memorias alienígenas se mezclaban con mis propios recuerdos, creando una confusión que tardaría meses en resolverse completamente. Mis compañeros corrieron hacia mí. Ana, libre ahora del condicionamiento mental, fue la primera en llegar. «Carlos, ¿estás bien? ¿Eres tú?» «Soy yo», logré murmurar, aunque no estaba completamente seguro de que eso fuera cierto. Parte de X Balloon Jax había quedado atrás cuando fue arrancado de mi mente, y podía sentir fragmentos de su conciencia flotando en los rincones de mis pensamientos. «¿Funcionó?», preguntó James. «¿Se fueron?». Miré alrededor de la cámara. Las estatuillas felinas habían perdido su brillo antinatural y ahora parecían ser simplemente artefactos mayas normales. Las inscripciones en las paredes habían vuelto a su forma original, ya no moviéndose ni cambiando. «El portal está cerrado», confirmé. ¿Pero qué?», preguntó el doctor Hernández. X Balloon Jax tenía razón sobre una cosa. Hay otros portales, otros sitios como este alrededor del mundo, y ahora que sé lo que son realmente, puedo sentirlos. Era cierto. Como residuo de mi conexión con la entidad había desarrollado una sensibilidad a las anomalías dimensionales. Podía sentir al menos una docena de otros sitios similares, algunos activos, otros dormidos, distribuidos por todo el planeta. «¿Qué hacemos con esa información?», preguntó Ana. «No lo sé todavía», admití. «Pero sé que no podemos simplemente pretender que no existe». Salir de las cámaras fue como despertar de una pesadilla que había durado una eternidad. La luz del sol se sintió diferente en mi piel, más real y tangible que antes. Los colores parecían más vibrantes, los sonidos más nítidos. Los residuos de la percepción alienígena habían alterado permanentemente la forma en que experimentaba el mundo. Don Aurelio nos esperaba en la superficie, como si hubiera sabido exactamente cuándo terminaría el ritual. «¿Está hecho?», preguntó simplemente. «Está hecho», confirmé. «Pero hay complicaciones». Le expliqué sobre los otros portales que podía sentir, y su expresión se volvió gravemente preocupada. «Mis ancestros temían que esto fuera cierto», murmuró. «Por eso guardaron tan celosamente los conocimientos del ritual. Sabían que si una persona lograba cerrar un portal, se volvería sensible a todos los demás». «¿Soy el único que puede detectarlos?», pregunté. «Probablemente no el único, pero sí uno de los pocos. La mayoría de las personas que han pasado por este proceso no sobreviven con su cordura intacta».
Pasamos el resto del día documentando todo lo que habíamos aprendido, pero sabíamos que gran parte de nuestra historia nunca podría ser publicada oficialmente. ¿Quién creería que habíamos encontrado evidencia de entidades interdimensionales en un sitio arqueológico maya? Itzel nos ayudó a sellar nuevamente las cámaras, usando técnicas tradicionales que asegurarían que no serían redescubiertas accidentalmente por futuros arqueólogos. Las estatuillas felinas fueron dejadas en su lugar. Según don Aurelio, todavía servían como guardianes, aunque ahora protegían un portal cerrado en lugar de uno activo. De regreso en Sao Paulo, traté de resumir mi vida normal, pero los efectos de mi experiencia en Chichén Itzá hicieron que eso fuera imposible. Los fragmentos de conciencia alienígena en mi mente se manifestaban de maneras impredecibles. Sueños vívidamente realistas sobre mundos que nunca había visitado, conocimientos técnicos sobre tecnologías que no existían, y una comprensión intuitiva de conceptos físicos que estaban décadas más allá de la ciencia humana actual. Pero lo más perturbador era mi nueva sensibilidad a los otros portales. Podía sentirlos constantemente, como una comezón mental que nunca desaparecía. Algunos estaban dormidos, sellados por civilizaciones antiguas como los mayas. Otros estaban activos, y podía sentir el flujo de entidades moviéndose a través de ellos. Ana me visitó 3 meses después de nuestro regreso. Había estado experimentando sus propios efectos residuales del condicionamiento mental que había sufrido. Todavía tengo sueños sobre ser un gato, me confesó durante una cena en mi apartamento. Sueños donde cazo en la selva y veo el mundo desde una perspectiva completamente diferente. ¿Son perturbadores?, le pregunté. No exactamente, son iluminadores, como si hubiera experimentado una forma de conciencia completamente diferente, y ahora mi perspectiva humana se sintiera limitada en comparación. Entendía exactamente lo que quería decir. Los fragmentos de Ixbalun Jax en mi mente me habían dado vislumbres de formas de pensamiento que trascendían las limitaciones humanas normales. Era a la vez fascinante y aterrador. ¿Crees que hicimos lo correcto?, me preguntó. Honestamente, no lo sé, admití. Salvamos nuestro mundo de una invasión, pero también condenamos a una especie entera a la extinción. Una especie que había destruido incontables mundos antes del nuestro, me recordó. Sí, pero eso no hace que la decisión sea menos pesada. 6 meses después de Chichén Itzá, recibí una llamada que cambiaría nuevamente mi vida. La voz del otro lado del teléfono hablaba en inglés con acento británico, presentándose como Dr. Margaret Whitfield, arqueóloga especializada en sitios neolíticos. Dr. Mendoza, me dijo, he estado siguiendo su trabajo reciente. Creo que tenemos experiencias similares que discutir. Nos encontramos en un café discreto en Londres una semana después. Dr. Whitfield era una mujer de unos 50 años, con ojos que mostraban el mismo tipo de conocimiento profundo y perturbador que yo había desarrollado. Stonehenge, me dijo simplemente cuando nos sentamos. Hace 2 años, encontramos una cámara subterránea que no debería haber existido. No necesitó decir más. Podía ver en sus ojos que había pasado por una experiencia similar a la mía. ¿Cuántos más hay?, le pregunté. Que yo sepa personalmente 6. Pero creo que somos muchos más. Me explicó sobre una red informal de académicos, arqueólogos, antropólogos y otros especialistas que habían tenido encuentros con lo que comenzábamos a llamar sitios de contacto. Todos habían desarrollado sensibilidades similares a las anomalías dimensionales, y todos llevaban la carga del conocimiento sobre la existencia de estas entidades. ¿Qué hacemos con este conocimiento?, le pregunté. Lo que podemos, respondió. Monitoreamos los sitios conocidos, investigamos nuevas anomalías, y cuando es necesario, intervenimos para prevenir nuevas incursiones. Me estaba invitando a unirme a lo que esencialmente era una sociedad secreta de guardianes, personas que protegían a la humanidad de amenazas que la mayoría de la gente nunca sabría que existían.
¿Y el costo personal?, pregunté, pensando en los fragmentos alienígenas que todavía habitaban mi mente. Es alto, admitió. Pocos de nosotros mantenemos relaciones normales. El conocimiento de lo que hay ahí afuera cambia a una persona fundamentalmente. Pero alguien tiene que hacer este trabajo. Acepté unirme a su red esa misma noche. Han pasado 3 años desde Chichén Itzá y mi vida se ha transformado completamente. Oficialmente sigo siendo un arqueólogo respetado que publica papers sobre culturas precolombinas. Extraoficialmente, soy parte de un grupo de aproximadamente 20 personas que monitorean y protegen los puntos vulnerables dimensionales alrededor del mundo. Hemos intervenido en 7 incidentes desde entonces. Un templo budista en el Tíbet, donde los monjes habían comenzado a reportar visitantes de forma cambiante. Una pirámide recién descubierta en Bosnia, donde el equipo de excavación había desaparecido misteriosamente. Un círculo de piedra en Escocia, donde los lugareños hablaban de gatos que caminaban como hombres. En cada caso, llegamos antes de que la situación se volviera incontrolable. Sellamos portales, realizamos rituales de banimiento y cuando es necesario hacemos que la evidencia desaparezca de los registros oficiales. Ana se unió a nuestra red 6 meses después de nuestro encuentro inicial. Sus experiencias con el condicionamiento mental la habían hecho particularmente sensible a las técnicas de manipulación que estas entidades usaban. James decidió regresar a la arqueología convencional, pero nos proporciona información valiosa sobre sitios potencialmente peligrosos. El Dr. Hernández se jubiló inmediatamente después de nuestro regreso de México. Según sus últimas comunicaciones, está viviendo tranquilamente en un pueblo pequeño en España, tratando de olvidar todo lo que experimentó. Itzel se convirtió en nuestra conectora con las comunidades indígenas que han mantenido conocimientos tradicionales sobre estos sitios. Su red de contactos ha sido invaluable para identificar nuevos puntos de riesgo. Los fragmentos de Ixbalunyax en mi mente se han vuelto menos intrusivos con el tiempo, pero nunca desaparecen completamente. Algunas noches, todavía sueño con su mundo original, con las criaturas geométricas flotando entre cristales de luz. Otras noches, sueño con los mundos que su especie ha consumido, con las civilizaciones que fueron reducidas a granjas sensoriales. Estos sueños me recuerdan constantemente por qué hago este trabajo, porque en algún lugar, en otra dimensión, quedan más de estas entidades. Y aunque cerramos su ruta principal hacia nuestro mundo, su hambre existencial sigue empujándolas a buscar nuevas formas de acceso. La próxima semana volaré a Camboya, donde un templo de Angkor recientemente excavado ha comenzado a mostrar anomalías familiares. Los trabajadores locales hablan de estatuas que se mueven durante la noche y de sueños donde gatos gigantes les enseñan secretos que no deberían conocer. Será mi 13º sitio. Cada uno me cambia un poco más, me aleja un poco más de lo que solía ser humano, pero también me acerca un poco más a entender la verdadera naturaleza de la realidad. Que nuestro mundo es solo uno de incontables dimensiones, y que las barreras entre ellas son más frágiles de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Los gatos de Chichén Itzá fueron solo el comienzo. La guerra por proteger la realidad tal como la conocemos apenas ha comenzado.